Héctor, ¿se me escucha? Sí. Bueno, muy buenas Buenas tardes a tardes. todas y todos. Bienvenidos al inicio del Seminario Internacional Perspectivas de la Psicología Educativa. Esta iniciativa de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la Universidad La Salle en Bolivia. Durante este mes de mayo, los días viernes y miércoles, hora 6 p.m. de Bolivia, contaremos con la presencia de grandes profesionales quienes compartirán su experiencia en distintas temáticas desde la psicología educativa. En el día de hoy vamos a iniciar con la licenciada Claudia Ortiz, ya la vamos a presentar nuestra coordinadora de carrera de psicología en un momento más. El próximo miércoles 18 de mayo, la licenciada Denise Menacho y la licenciada Maricel Velara de aquí de Bolivia nos hablarán sobre entendiendo la ansiedad en el contexto educativo. El próximo viernes 20 de mayo, la licenciada Christy Grace Kieri Bomborris nos expondrá el tema la equinoterapia como soporte terapéutico. El 25 de mayo, miércoles, el hermano Carlos Bustillo nos estará presentando la terapia Gestalt y su aplicación en el aula. Y el 27 de mayo vamos a cerrar ese viernes, que aquí en Bolivia es el Día de la Madre, con la doctora Lina María Uribe Gil, la asimetría cerebral, retos para la relación entre la neuropsicología y la educación. Entonces, así que tenemos un mes bastante profundo. Se les va a expedir un certificado por cada una de las sesiones hacia el final de la charla de hoy. Ustedes vamos a colocar el link para que registren su asistencia y también, según el número de asistencias que tengan, se les va a expedir el certificado global por todo el seminario. Así que para nosotros es un gran placer trabajar para ustedes desde aquí, de la Universidad La Salle Bolivia. Entonces vamos a hacerle la palabra a la licenciada Silvana Calla, coordinadora de la carrera de psicología, que nos va a hacer la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Silvana. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Se me puede escuchar bien? Sí. Bueno, Muy familia buenas. lasallista, es un placer para mí poder presentar a nuestra expositora de hoy. Ella es Claudia Patricia Ortiz, de la UNILasallista, Colombia. Es licenciada en Educación Preescolar y además Psicología, especialista en Psicología Clínica y magíster en Educación y Desarrollo Humano. Además, por supuesto, parte del plantel docente de los programas de educación de la Universidad La Salle. Le agradecemos su presencia el día de hoy y le damos la bienvenida fraterna de parte de todos los presentes. Quedamos a su disposición para aprender y enriquecernos con todo su conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, no, muchas gracias. Es un placer para mí acompañarlos en este seminario que ustedes tienen para enriquecernos entre todos, como todos esos aportes que le puede hacer la psicología a la educación. A mí me corresponde entonces hablar de esas perspectivas de la psicología en el aprendizaje. Entonces, voy a compartir entonces unas diapositivas para comenzar. Bueno, espérenme. Listo. Entonces, vamos a hablar entonces de las perspectivas en psicología del aprendizaje. Bueno, cuando hablamos entonces de perspectivas en psicología de aprendizaje, digamos que hablamos de un universo muy grande. Voy a tratar aquí como de sintetizar o de esbozar o más bien como de nombrar esas perspectivas, porque dentro de la psicología, digamos, han sido muchos los psicólogos que se han ocupado de abordar esa categoría del aprendizaje. Yo diría que la psicología educativa, si algo ha trabajado asiduamente, a profundidad, ha sido esa categoría del aprendizaje. Claudia, entonces, ¿sí? un momento. Lo que pasa es que se escucha con eco como si tú tuvieras los parlantes prendidos, tus parlantes. Ay, no, estoy en un salón. Ah, estás en un aula, por eso es que... Estoy en un aula, sí. Debe ser el eco del salón. Voy a abrir la puerta a ver si de pronto se escucha con mucho eco.
Sí. Entonces, o los parlantes, habría que bajarles, ¿cómo será? Roberto, ¿Cómo ayúdame, ¿qué hay hacemos? que hacer? Voy a intentar abrir la Buenas puerta. tardes. ¿Puede bajar el volumen de sus parlantes y así ya no se va a escuchar el eco también? Que bajas el volumen de tus parlantes. Bueno, voy a intentar el volumen. Bueno, dígame si así se escucha mejor. No. A ¿Se ver. escucha el eco? No, sí, está mejor. A ver, sigamos. ¿O será que abro la puerta? Mejoró, no. mejoró, se escucha bien. ¿Cómo? ¿Qué dice Roberto? Ya no se escucha tanto el eco, se escucha bien. Se escucha bien, sigue. Sí, ok. Sí, Entonces tranquilo. les voy a seguir compartiendo. Ya. Voy a tratar de hablar entonces despacio y más vocalizado para que me puedan escuchar sin tanta interferencia. No, pero ahora está Bueno, muy bien, no te preocupes, ahora está muy bien. Ahora se escucha muy bien. ok. Ya no Bueno, está entonces lejos. decíamos que si hay algo, digamos que la psicología ha estudiado, la psicología educativa ha estudiado, es esta categoría del aprendizaje. Pero, pues como son tantos psicólogos que se han dedicado a la psicología educativa, pues hay muchas perspectivas, ¿cierto? Tantas como escuelas o como teóricos de la psicología hay. Bueno, entonces yo les voy a hablar de esas perspectivas en psicología del aprendizaje. Bueno, esta es como la agenda que tengo para hoy. Una breve nota sobre la educación y el aprendizaje humano y subrayo, digamos, como ese asunto del aprendizaje humano porque los animales también aprenden, ¿cierto? Pero obviamente nos vamos a centrar y a subrayar como cuál es la importancia que tiene la educación para el aprendizaje humano. Y luego, ya después de hacer como esta introducción, vamos a mirar como esas perspectivas en psicología del aprendizaje. ¿Listo? Entonces, una breve nota sobre la educación y el aprendizaje humano. Quiero, digamos, retomar estas dos frases que creo se complementan. Una es de Fernando Savater, que nos dice que los animales nacen siendo lo que son y lo que serán, los humanos no. Entonces, digamos que aquí vemos como la importancia que tiene el aprendizaje para ese proceso, no solamente de socialización, sino de humanización, porque pues nosotros no nacemos ya siendo, sino que somos un proceso en construcción. Y nos dice el filósofo Kant que tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Entonces, retomo, digamos, también como estas dos frases a la luz de un caso que es clásico dentro de la psiquiatría y que es el caso del pequeño salvaje de Aveirón, que fue llamado Víctor, el pequeño salvaje de Aveirón, un niño que fue encontrado a finales del siglo XVIII, solo, desnudo, con su cuerpo lleno de cicatrices en el sur de los bosques de Aveirón, en Francia, y digamos que fue un niño que fue estudiado por Jean Gaspard Itard, y se planteaba si es posible que este niño aprendiera, se socializara, se humanizara, y digamos que como fue un estudio tan riguroso y tan sistemático de parte de Itard, pues digamos que hubo muchas preguntas con relación a la naturaleza versus, digamos, los aprendizajes, porque el ideal de Itard era que este niño fuera nuevamente resocializado, reeducado, para que aprendiera, pues digamos, como las normas convencionales, todo lo que la socialización lo obliga, el lenguaje, porque era un niño que no hablaba y no mostraba tampoco como mucho interés
en la convivencia con los otros, ¿cierto? Entonces este caso, digamos que nos muestra, este caso de Víctor nos muestra cómo es el último niño salvaje, pero el primer niño con autismo, ¿cierto? Entonces también nos abre como otras posibilidades para pensar este asunto de la educación en todos los procesos de formación también. Entonces, ¿por qué hablar, digamos, como de la educación y del aprendizaje? Porque son dos procesos que van muy ligados. O sea, los aprendizajes tienen, digamos, una función o una importancia también de acuerdo a un sistema de valores, ¿cierto? Como de acuerdo a lo que la sociedad o el otro exige que sea, digamos, educado, ¿cierto? Entonces la educación por eso tiene como una función, en principio, socializante, pero también tiene una función represiva, una función conservadora y además una función transformadora, ¿sí? Obviamente uno se puede ubicar en cada una de estas más que en otras, ¿cierto? Entonces la educación es eso, ¿cierto? Es un ideal de perfectibilidad, pero también es un ideal de ser humano en relación a un sistema de valores que, como lo veíamos en las frases anteriores, pues no nacemos con como los animales, con ese instinto que tenemos que saber hacer lo que tenemos que hacer, sino que lo tenemos que aprender en ese proceso de relación con otros. Y bueno, y en ese, digamos, en ese sistema de valores, pues también a veces imponemos lo que el otro necesita o desea aprender, ¿cierto? Como lo que le demandamos al otro que aprenda. Entonces, a los niños, por ejemplo, con esta caricatura de Tonucci, pues son niños fatigados, pero que se les exige como ciertos aprendizajes para estar dentro de ese ideal de la familia, de la sociedad, de la escuela. Entonces, a veces también hay que pensar, digamos, como el aprendizaje en relación no solamente a esos asuntos cognitivos, sino también a esos asuntos sociales y culturales que, digamos, están relacionados con esto que llamamos educación. Bueno, cuando hablamos de aprendizajes, entonces también nos podríamos preguntar qué aprende un niño, cómo aprende, qué relación hay entre la enseñanza y los aprendizajes. Entonces, voy a contarles una pequeña historia y a partir de esa historia creo que podremos ir sacando como algunas conclusiones o comentarios si quieren en el chat, ¿cierto? Para que vamos también como conversando con lo que estos medios nos permitan. Entonces lo voy a leer, se llama El niño pequeño y dice así. Una vez un niño pequeño fue a la escuela. Era bastante pequeño y era una escuela muy grande, pero cuando el niño pequeño descubrió que podía entrar a su salón desde la puerta que daba al exterior, se puso feliz y la escuela ya no le parecía tan grande. Una mañana, cuando había estado durante un tiempo en la escuela, la maestra dijo, hoy vamos a hacer un dibujo. ¡Qué bien!, pensó el pequeño. Le gustaba hacer dibujos. Podía hacerlos de todas clases. Leones, tigres, pollos, vacas, trenes y barcos. Sacó su caja de crayolas y empezó a dibujar. Pero la maestra dijo, esperen, aún no es tiempo de empezar. Y esperó a que todos estuvieran listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar flores. ¡Qué bien!, pensó el pequeño. Le gustaba hacer flores y empezó a hacer flores muy bellas con sus crayolas rojas, naranjas y azules. Pero la maestra dijo, yo les enseñaré cómo, esperen. Y era una rosa roja con el tallo verde. Ahora, dijo la maestra, pueden empezar. El niño miró la flor que había hecho la maestra y luego vio la que había pintado. Le gustaba más la suya, pero no lo dijo. Solo volteó la hoja e hizo una flor como la de la maestra. Era roja con el tallo verde.
Otro día la maestra dijo, hoy vamos a hacer trabajos con plastilina. ¡Qué bien!, pensó el pequeño. Le gustaba la plastilina, podía hacer toda clase de cosas con ella. Víboras, hombres de nieve, ratones, carros, camiones, y empezar a estirar y revolver su bola de plastilina. Pero la maestra dijo, esperen, aún no es tiempo de empezar. Y esperó a que todos estuvieran listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer un plato. ¡Qué bien!, pensó el pequeño. Le gustaba hacer platos y comenzó a hacerlo de todas formas y tamaños. Entonces la maestra dijo, esperen, yo les enseñaré cómo. Y les mostró cómo hacer un plato hondo. Ahora ya pueden empezar. El pequeño miró el plato que había hecho la maestra, luego miró el que él había formado, le gustaba más los suyos, pero no lo dijo. Solo amasó otra vez la plastilina e hizo un plato como el de la maestra. Muy pronto el pequeño aprendió a esperar y a ver y a hacer cosas iguales a las de la maestra y no hacía más las de él. Luego sucedió que el niño pequeño y su familia se mudaron a otra casa en otra ciudad y el pequeño tuvo que ir a otra escuela. Esta escuela era más grande que la primera y no había puerta del exterior a su salón. El primer día que tuvo que ir ahí, la maestra dijo, hoy vamos a hacer un dibujo. Muy bien, pensó el pequeño. Y esperó a que la maestra dijera, pero la maestra no dijo nada, solo caminaba por el salón. Cuando llegó donde él, le dijo, ¿no quieres hacer un dibujo? No sé, hasta que tú lo hagas. La maestra dijo, si todos hicieran el mismo dibujo y usaran los mismos colores, ¿cómo sabría quién hizo qué y cuál? No sé, contestó el niño. Y empezó a hacer una flor roja con el tallo verde. ¿Cierto? Entonces aquí podemos ver un montón de cosas. Creo que en el chat, no sé si, bueno, no hay comentarios todavía. Pero podemos ver cómo se aprende, o sea, nos podríamos hacer muchas preguntas sobre cómo se aprende, para qué se aprende, por qué se aprende o por qué no se aprende, qué pasa con algunos aprendizajes, qué pasa con algunas experiencias. Entonces aquí quisiera señalar que a veces como educadores hablamos de enseñanza rayita aprendizaje. Y yo diría que no deberíamos como hacer ese puente lineal de que la enseñanza me lleva al aprendizaje, porque son procesos distintos. Una cosa es la enseñanza y otra cosa es el aprendizaje. El aprendizaje es algo individual, ¿cierto? O sea, yo puedo aprender a pesar de una mala enseñanza, o yo puedo enseñar muy bien y el otro no aprender, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio y que tiene también mucho que ver con mi subjetividad. Y no es algo, digamos, que yo, como pensaban los conductistas, que es por la simple asociación de estímulos o por la simple estímulo-respuesta, pues yo voy a aprender. No, se requiere también un consentimiento del sujeto para aprender y obviamente pues unas funciones cognitivas que le permitan ir desarrollando esos aprendizajes. Acá les voy a mostrar un videito muy corto, precisamente que nos habla sobre que a veces nosotros creemos que por el simple hecho de repetir, el niño ya lo aprendió, ¿cierto? Cuando una mamá dice, mi niño es muy inteligente, sabe contar del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, porque repite como loro, pero resulta que no tiene de pronto la noción de cantidad y no el solo hecho de repetir quiere decir que hay un aprendizaje. Entonces, este es el videito. Es esta. ¿Se escucha? K, Sí. A, R, E, N. ¿Qué dice? Pocillo. Ok. Entonces ahí vemos en ese video corto, ¿cierto? La madre diciéndole K-A-R-E-N, ¿qué dice? Y el niño dice pocillo, ¿cierto? Entonces no es solamente como un proceso repetitivo donde el sujeto no está implicado, sino que los niños pequeños también pues hacen un montón de asociaciones y combinan un montón de cosas. Bueno, me voy a saltar este videíto porque creo que pronto no, o bueno,
Este es pequeño, vamos a ver este videíto. Es un corto animado, muy interesante. Bueno, entonces ese corto animado me parece muy interesante porque hay unas imágenes que yo rescataría para pensar qué función tiene el aprender. Porque en algunas imágenes de ese video podríamos ver algunas personas con incapacidad para adaptarse, con incapacidad para modificar sus esquemas, con incapacidad, digamos, para resolver problemas, para adaptarse, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje tiene que ver con todo eso, ¿cierto? Cuando aprendemos, estamos también incorporando nuevos hábitos, nuevas conductas, nuevos conocimientos, que nos implican tener esa movilidad cognitiva y esa flexibilidad también. Yo creo que en la pandemia fue, digamos, como algo para todos
bien importante porque nos obligó a aprender, ¿cierto? O sea, nos sacudió, nos sacó de nuestras habitualidades y nos exigió dar una respuesta que no teníamos. O sea, digamos como que nos obligó a que sacáramos todas esas herramientas y estrategias, toda esa flexibilidad para podernos adaptar y, digamos, romper con un montón de habitualidades que ya teníamos. Entonces, creo que cada uno tendrá como una experiencia subjetiva con relación a la pandemia, pero creo que todos compartimos en que fue, pues, o ha sido pues como una etapa en la que hemos aprendido, porque tuvimos que hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces, aprender significa o está muy ligado como a esa capacidad de respuesta de los sujetos al medio, como esa capacidad de adaptación. Miren que ahí en el video había alguien que se ponía el sombrero, mientras que otro simplemente tenía la cabeza estirada y ya hizo como otra respuesta al medio para poder adaptarse, ¿cierto? Entonces implica esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad, la capacidad para resolver problemas, pero también algo muy importante, para mí esta palabra falta es bien significativo, porque para que se genere o se dé el aprendizaje, como eso es algo individual y subjetivo también, yo tengo que estar en falta, ¿sí? Yo no puedo estar lleno, yo no puedo estar saciado, o sea, yo tengo que tener apetito cognoscitivo. Entonces, cuando yo me siento llena, completa, pues no voy a buscar qué aprender, ni voy a buscar en ese proceso de interacción con el otro que me puede aportar, sino que yo estoy tan narciso, como tan lleno, tan centrado en mí mismo, que ya me siento, digamos, completo. Entonces, creo que estas palabras tendrían que ver con esa capacidad de aprender. A veces nos encontramos con alumnos muy completos, ¿cierto? Como que ya están satisfechos y no buscan otra respuesta, no se generan una pregunta. Por ejemplo, la pregunta para aprender es súper importante, porque la pregunta abre, ¿cierto? Entonces genera incertidumbre, genera falta, y eso, digamos, es también a veces difícil de soportar. O sea, es mejor estar satisfecho y completo que estar en falta e insatisfecho, e implica una posición subjetiva como frente a ello. Bueno, entonces enseñar, ya que nosotros estamos viendo o pensando, digamos, como el asunto del aprendizaje, pero también desde la perspectiva de como maestros, entonces enseñar, que es ayudar a aprender, no será otra cosa que enseñar a pensar, es decir, ayudar a desarrollar las distintas funciones del pensamiento y no solo ayudar a almacenar contenidos. Otra definición podría ser que aprender es un proceso de reorganización cognitiva del sujeto que implica asimilar, asociar, entrar en desequilibrio, equilibrio, adaptarse, confrontarse, resolver problemas. Digamos una definición muy piagetana, ¿cierto? De lo que implica como todo ese proceso de reorganización cognitiva. Aprender es construir nuevos significados, ¿sí? Aprender es construir lo nuevo, enfrentarse al vacío, ¿cierto? Para construir nuevos significados. Aprender, esto me parece muy lindo, es descubrir, correr los propios límites, o sea, correr los propios límites de uno, y eso no es fácil. Tocar el cuerpo, conmover, transformar y transformarse. Entonces, miren que a veces pensamos que el aprendizaje está solamente ligado como a lo cognitivo, pero también el aprendizaje está ligado a esa disposición afectiva que se necesita para poder aprender. Entonces, y también aprender no es solamente un proceso cognitivo e individual, sino que también desde una perspectiva muy vygotskyana, aprender no es solo un proceso individual, sino social. Es avanzar hacia una zona que está de desarrollo próximo, ¿cierto?
cuando podemos avanzar a un punto donde antes no estábamos. Es decir, corrimos nuestros propios límites, pero también con ayuda de los demás. Entonces ahí decimos que estamos aprendiendo. Bueno, y ahora entonces me voy a centrar en esas perspectivas en psicología del aprendizaje. Bueno, no sé si de pronto hasta acá quieran hacer alguna pregunta o terminamos y luego las preguntas. Si quieren por el chat, no sé, Marta, me vas diciendo. Se le invita a los participantes a señalar sus preguntas en el chat, pero si respondes es al final. Ok. Van colocando listo. las preguntas. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a la segunda parte y es mirar, bueno, hemos hablado del aprendizaje, de la educación, de la importancia que tiene la educación para los seres humanos, pues ya que casi que todo lo que somos es gracias a la educación, ¿cierto? Pero cuando hablamos del aprendizaje, pues lo podemos entender desde muchas perspectivas, ¿cierto? Hay muchos teóricos que han hablado del aprendizaje y obviamente tienen posiciones teóricas muy diferentes. Cuando hablamos del aprendizaje, entonces tenemos que decir que el aprendizaje conjuga una serie de factores, o sea, no es algo como es algo multicausal, o sea, hay factores biológicos involucrados, hay factores culturales, hay factores subjetivos, sociales, cognitivos, que digamos que hacen que el aprendizaje sea un proceso complejo, ¿cierto? Porque todos estos factores, digamos, como que afectan, interfieren y se relacionan directamente con el aprendizaje, ¿cierto? O sea, son tan importantes los factores biológicos como los factores subjetivos, sociales, culturales o cognitivos. Entonces ya cuando hablamos de, digamos, como de esas perspectivas, yo me voy a enfocar, pues, digamos, como en algunos. Aquí no recojo todos porque pues es imposible en una conferencia hablar de todos estos, pero sí, digamos, como nombrar, digamos, como algunas perspectivas más fuertes dentro de la psicología. Y digamos que se han dividido por escuelas, no sé si en Bolivia pues sea así, pero están los de la escuela conductual, los de la escuela cognitiva y las teorías psicoanalíticas y también pues los humanistas, ¿cierto? Cada uno, digamos, con unos conceptos que explican desde alguna perspectiva el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, digamos que desde las teorías conductuales, voy a poner esta imagen, desde esas teorías conductuales, digamos que se ha hecho más relevancia en la enseñanza que en el aprendizaje, porque digamos como que el aprendizaje es concebido como un estímulo-respuesta, ¿cierto? Como hay un sujeto pasivo, yo, digamos, transfiero como cierta información, aprendizaje memorístico, ¿cierto? Como de repetición. Bueno, por ejemplo, desde Skinner, muy asociado como a esos cambios de conducta que se producen gracias al manejo de las contingencias. Si hay un refuerzo o si hay, digamos, un castigo. Entonces se supone que yo voy a aprender a repetir una conducta, eso es importante porque para los conductuales es la conducta lo que es medible, verificable, palpable. Entonces se supone que yo voy a repetir una conducta si tengo una consecuencia, digamos, agradable, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ahí enfocan un poco lo que es el aprendizaje. Entonces también está Watson, Skinner y Bandura, donde para ellos es muy importante como ese modelo, ese estímulo y esa planificación, digamos, que hace el docente con relación a lo que debe ser enseñado para que el otro aprenda. Pero llegan entonces algunos teóricos cognitivos donde, digamos que rompen un poco como con esa idea y
dicen que lo importante en el aprendizaje sucede, digamos, al interior del sujeto gracias a esas funciones cognitivas, ¿cierto? Entonces aparecen personajes como Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, Howard Gardner, y todos ellos, digamos, que dentro de esas escuelas cognitivas ponen el acento no tanto en la enseñanza, sino en el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cada uno, como desde su perspectiva, nos va a dar, digamos, algunos elementos para comprender el aprendizaje, pero todos ellos se basan en esas funciones que deben ser, digamos, trabajadas, digamos, por el docente para que el sujeto desarrolle esas habilidades cognitivas. Y están las teorías psicoanalíticas, que también han sido muy importantes porque nos han puesto, digamos, como el acento en que no solamente el aprendizaje es un asunto de la cognición, sino que también es un asunto donde los afectos están involucrados. Entonces, digamos que Freud digamos como que el representante más importante fue Sigmund Freud, y a partir de él y de su teoría, pues se explican el aprendizaje y obviamente también como las dificultades que tiene un sujeto para aprender, donde no solamente está centrado como en los asuntos cognitivos, sino como en los asuntos emocionales. Entonces voy a dar como un pequeño ejemplo para que lo comprendamos un poco mejor. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando decimos con los cognitivos, por ejemplo, con Brunner, él nos habla de unos modos de representación en activo, icónico, simbólico. Vygotsky nos habla de una zona de desarrollo real, un andamiaje, una zona de desarrollo potencial. Ausubel de unos saberes previos y Piaget de unos esquemas, asimilación, acomodación. Digamos que nosotros esto como profes lo podríamos tener en cuenta como para mirar cómo vamos a enseñar, qué es lo que el otro, o sea, cuáles son como los procesos que el otro está viviendo. Entonces, por ejemplo, desde los modos de representación en activo, icónico y simbólico, están muy relacionados, por ejemplo, con las etapas que plantea Piaget en el desarrollo cognitivo. Entonces, el modo en activo es un modo de representación más psicomotor, que está más relacionado con ese primer periodo del desarrollo, que es el psicomotor. El modo icónico y el modo simbólico, entonces ya también en el icónico, digamos que es un modo de representación donde es necesario el material concreto, las imágenes, y el modo simbólico ya implica, digamos, un nivel de abstracción más grande. Entonces, cuando estamos trabajando con niños, pues siempre es importante que primero que esos aprendizajes sean significativos, entonces por eso utilizamos como todas estas actividades rectoras de la primera infancia, el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, y obviamente acompañado de todo ese material educativo, material concreto, pero primero el aprendizaje debe pasar por el cuerpo, ¿sí? O sea, para aprender un círculo hay que hacer un círculo con el cuerpo, caminar por dentro de, pues como por dentro de un círculo, alrededor del círculo, etcétera, ¿cierto? Primero hay que pasar el aprendizaje por lo motor, por el cuerpo. Y por eso, por ejemplo, cuando aprendemos a sumar, a restar, entonces nos vamos a hacer de a dos, ¿cierto? Vamos a hacer grupos de 3. Bueno, siempre lo hacemos a través como de la lúdica. Posteriormente, pues todos recordamos cómo aprendimos a sumar, a restar, con esos apoyos en lo concreto, ¿cierto? Y luego, después de esa representación gráfica, la vamos a llevar al plano representativo más abstracto, donde vamos a utilizar, por ejemplo, el número o la palabra que representa las cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que también tiene como asociado pues todas esas etapas del desarrollo que nos plantea pues la psicología del desarrollo también. Y este es como también, digamos, hay un autor que se llama Juan Enrique Ascoaga, que es muy desde la neuropsicología,
y él nos dice que es muy importante trabajar especialmente en la educación infantil, por ejemplo, todo lo que son las funciones psicológicas superiores, las noxias, las praxias y el lenguaje. Entonces, por ejemplo, con actividades de asociación visual, por ejemplo, o de percepción, cómo potenciar, digamos, como ese reconocimiento visual, la asociación visual, el cierre visual, o sea, para que el niño también vaya, digamos, representándose el conocimiento de una manera que él la pueda comprender, ¿cierto? Entonces ahí digamos que se rompe un poco con esa metodología tradicional donde no aprendemos de memoria, sino que lo que no se comprende no se puede aprender. Bueno, y por último, entonces diría yo que estarían las teorías psicoanalíticas, donde también nos hacen como hincapié en que para aprender es importante, digamos, como tener en cuenta la subjetividad, los afectos, cómo el sujeto está implicado en eso que aprende o si no está implicado en eso que aprende, ¿cierto? O sea, cómo está desde su ser implicado en eso que aprende. Entonces, aquí les traigo como un dibujo, es un dibujo que tomé de un libro que se llama El dibujo de la figura humana, su interpretación psicológica, de Elizabeth Musterberg-Kopitz, y ella ha estudiado pues el dibujo de la figura humana. Entonces, es un niño, digamos que es un niño que dibuja un sujeto que está colgado, es un alpinista, ¿sí? Aquí podemos ver como los zapaticos, esta palita pues que llevan como los alpinistas, la cuerda, y está colgado de una montaña, ¿cierto? Cuando, digamos como cuando se presentan las dificultades en el aprendizaje, los impases, pues lo que hacen los psicólogos es conversar con los niños, pero una manera de conversar es, no es a veces con la palabra, sino con otros lenguajes expresivos, y uno de ellos es el dibujo, ¿cierto? Entonces el niño en el dibujo representa lo que le pasa, y también entonces no solamente es el dibujo en sí, sino el contenido del dibujo, lo que el niño expresa en el dibujo, que como elemento proyectivo le sirve a quien lo interpreta para tratar de comprender qué le está pasando al niño. Resulta que ese es un niño que digamos como que sus padres tenían unos altos estándares o altos ideales y le exigían más de lo que el niño podía dar. Entonces el niño sentía que él no iba a alcanzar los aprendizajes y que estaba pendiente de un hilo y que se iba a caer. O sea, que él literalmente se iba a derrumbar y se iba a caer porque no podía llegar hasta donde sus padres le exigían, ¿cierto? Entonces digamos que a través también de estos recursos como el dibujo, el juego, también los sujetos pueden expresar como las dificultades que tienen con relación a los aprendizajes, porque a veces lo que demanda el otro es posible de satisfacer y termina, digamos, como el sujeto en una situación compleja como esta, ¿cierto? Donde no puede alcanzar esos ideales. Bueno, y el último dibujo es este, que también es incluso hasta la carátula del libro de la autora. Es un niño que se dibuja y lo que la autora subraya es, valga la redundancia, el subrayado de la cara, ¿sí? O sea, es un dibujo de una figura humana. Bueno, ella dice que, por ejemplo, nosotros podemos ver esas dificultades en el aprendizaje teniendo en cuenta indicadores madurativos, ¿sí? ¿Cómo es la grafía del niño? Si tiene una noción del esquema corporal o no, si dibuja lo que un niño debería dibujar a tal edad, etcétera. Pero también hay indicadores emocionales, que ahí quiero subrayar, en los indicadores emocionales. Ella dice que uno de los indicadores emocionales es el subrayado, ¿cierto? De la cara, el sombreado. Entonces, resulta que este es un niño que
tartamudea. Y su mamá le rezonga mucho, pues digamos, aquí llamamos, le echa cantaleta, no sé cómo dirán allá, digamos como que le dice mucho, hable bien, así no se dice, ¿cierto? Entonces hay una preocupación excesiva del niño por no lograr el aprendizaje que el otro le exige. Entonces esa ansiedad la refleja o la representa haciendo, digamos, como un sombreado de la cara, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que son, digamos, muchas teorías, no se profundiza como en todas, pero pues sí quería nombrar que el aprendizaje es un proceso complejo que puede ser visto desde múltiples miradas. Cada uno se matriculará en una de las escuelas y adoptará, digamos, como la perspectiva con la que más se sienta cómodo trabajar. Otros podrán ser un poco más eclécticos y tomarán como recursos y alternativas de uno y otro para comprender el aprendizaje, que es muy complejo también, como de los que somos maestros, nos hacemos muchas preguntas sobre cómo entendió el otro, cómo procesó la información, por qué no me entendió, qué me entendería, si me habré sabido explicar, ¿cierto? Que a veces, porque el aprendizaje depende también de quién recibe la información, de esos saberes previos, de con qué pudo vincular, digamos, como la exposición y demás. Y quisiera terminar con este autor que me gusta mucho, porque es un sujeto, es un escritor francés que se llama Daniel Pennac, y tiene un libro muy interesante. Hoy es un gran escritor, pero en su juventud era un zoquete. Él se dice, yo en mi juventud era un zoquete, era un bueno para nada, era un fracasado escolar, ¿cierto? Y él tiene un libro muy interesante que se llama Mal de Escuela. Y es como una autobiografía diciendo cómo él pudo ser salvado por un docente o por varios docentes que transformaron esa pasividad en actividad y en creatividad. Y cuenta algo muy gracioso, y es que dice que él inventaba muchas cosas para evadir responsabilidades. No hacía tareas, vivía como, mejor dicho, que no memorizaba nada, vivía en las nubes. Entonces un día un profesor se le acercó y le dijo, venga, usted que le gusta tanto inventar y que tiene tantas fantasías y que vive en las nubes, escriba. Y dice que ese lo llevó, digamos, como a utilizar eso que él era y convertirse en un gran escritor, ¿cierto? Hoy es un escritor, digamos, como, digamos, reconocido, pero él da en su testimonio cómo ese miedo, esa pasividad, esa incapacidad para aprender pudo ser transformada gracias a unos buenos maestros que leyeron algo de su subjetividad y lo potenciaron y le abrieron como otro tipo de posibilidades. Bueno, y bueno, la última, no sé si tengo tiempo porque ya para las preguntas, una frase de Freire que me parece muy lindo, que tiene que ver con aprendizaje y subjetividad, que nos dice que aprendizaje no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra. Y esta última, ya sé si es esta la última, una carta que le escribe Albert Camus a su profesor de primaria, diciéndole como, agradeciéndole como todo lo que hizo ese maestro por ese niño y todo lo que potenció en él. Entonces me parece que es como un testimonio muy, muy bonito de alguien que reconoce como otro, digamos, posibilitó en él un montón de cosas, sembró como una gran semilla. Entonces, es una carta del 19 de noviembre de 1957, de pronto algunos lo conocen. Querido señor Germán, esperé que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he pedido ni buscado cuando ganó el premio Nobel, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo,
no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúa siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Campos. Me parece pues que es un testimonio muy lindo, muy inspirador, y que creo que es como lo que nos llena a nosotros los maestros para seguir enseñando, ¿cierto? Y pensando este asunto de los aprendizajes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Claudia, por estar aquí con nosotros de manera virtual en Bolivia, como Universidades Hermanas, maestra de la Universidad Unilasallista de Colombia. Bueno, en realidad queda en Antioquia, en Caldas, Antioquia. ¿Ok? Estamos muy agradecidos por su presentación, y aquí en el chat tenemos una pregunta que nos hace Héctor Arce. Maestra Claudia, ¿qué opina de la teoría de Vygotsky para la construcción de un modelo educativo en donde el niño y docente interactúen? Listo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo diría que en la educación infantil, por ejemplo, Vygotsky y Piaget también, obviamente, pero Vygotsky nos plantean cómo esas interacciones son tan importantes. Es que sin el otro no hay construcción del conocimiento. Entonces, en ese modelo educativo debe haber una interacción y una participación del niño. Ya hablamos también de la construcción de ciudadanía, de la participación infantil, y sobre todo de propuestas que desde el constructivismo han venido diciendo que el niño debe ser co-constructor de los aprendizajes. Por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo, de la filosofía de Reggio Emilia, que es una teoría que también va recogiendo, digamos, como todos estos postulados de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, donde el niño y el docente deben interactuar, ¿cierto? Y los niños entre sí, interactuar y construir los aprendizajes. Porque no es sin el otro, no es solos, no es individual haciendo fichas, haciendo tareas, repitiendo, es haciendo proyectos, aprendizaje colaborativo, es como salimos de nuestra zona de confort y aprendemos un montón de habilidades que desde Delors nos dicen, es que Delors dice, hay aprendizajes básicos, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir y aprender a hacer. La escuela nos ha puesto en que conocer ha sido lo más importante, pero el relacionarnos también, el convivir, el ser, la subjetividad también son aprendizajes que se dan gracias a esa interacción. Entonces diría que Vygotsky tiene toda la vigencia, toda la actualidad, y es un autor importante para pensar las interacciones en la educación. Muchísimas gracias, licenciada Claudia. ¿Alguna otra? No, no hay más preguntas, solamente agradecimientos. Que está muy linda la exposición, muy interesante. ¿Algún comentario que había hecho otra maestra hace rato? Dijo lo siguiente, Pamela Ligia dijo: estamos en época de adaptarnos a todo, a salir de nuestro centro de confort, no solo los niños, sino también los adultos, y como educadores fue difícil aprender nuevas herramientas de trabajo para dar clases. Es un comentario que había hecho ella cuando tú estabas exponiendo. Y Osmari nos dijo: cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y debemos permitirle al niño que construya su propio aprendizaje de acuerdo a su necesidad y no la de la nuestra como docentes. Eso es de los comentarios que nos habían dejado los participantes. Claro, yo agregaría, Marta, si me lo permites, a ese comentario que me parece importante, y es que nosotros como maestros no nos debemos ubicar solo en el lugar de enseñantes, sino de aprendices también. Creo que hay una palabrita que a mí me gusta mucho que trabaja Valdemar de Gregory, que se llama enseñaje. Enseñaje, que porque es un proceso de ida y de vuelta. O sea, yo te enseño y tú me enseñas. O sea, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, pero es una relación de ida y vuelta, ¿cierto? No es en una sola dirección. Entonces, enseñaje es la unión de enseñanza y aprendizaje, de ida y vuelta.
Ok, muchísimas gracias, licenciada Claudia. Vamos aquí a compartir, minuto por favor. Vamos a compartir entonces el certificado que la Universidad La Salle le reconoce por su aporte en el día de hoy. Como ponente en este seminario le vamos a estar haciendo llegar en digital este certificado emitido por la directora académica de nuestra universidad, la licenciada Vilma Peñafiel, por haber estado en este seminario internacional. Recordarle a todo el público que este seminario continúa durante 6 fechas. Hoy es la inauguración, la primera de ellas, y terminamos el viernes 27, Día de la Madre. Así que será viernes, miércoles, viernes, miércoles, viernes. Entonces el 27 de mayo estaríamos cerrando. Agradecer a todos los participantes, recordarles que en el chat está el link para que hoy coloquen su asistencia. Así que por favor no lo pasen por alto, en este momento está. Y además recordarles que para que estén pendientes de nuestras ofertas educativas, visiten nuestra página en Facebook de la carrera de Educación y de la carrera de Psicología, licenciatura en Psicología, Universidad de La Salle Bolivia, y licenciatura en Educación, Universidad de La Salle Bolivia, las 2 carreras que forman parte de la Facultad de Educación y Humanidades. En este mes de mayo estamos iniciando estos 2 diplomados en Educación Especial e Inclusiva, la versión 7, el 25 de mayo, y el diplomado en Neuroeducación también el 25 de mayo. Son 2 diplomados que iniciamos en este mes de mayo y ya vamos a estar lanzando los diplomados en Tecnología Educativa y en Educación Infantil. Recordarles a todas y todos los participantes que nosotros, como la Red de Universidades Lasallistas, estamos en este año con nuestro lema, la utopía, un sueño posible. Construir nuevos caminos para transformar vidas. Agradecer a todos los participantes, no olviden registrar su asistencia y nos vemos entonces el día miércoles en la segunda conferencia de este seminario internacional. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Claudia, por participar y por estar Muchas con nosotros gracias. siempre apoyándonos en la Muchas universidad. gracias. Con mucho gusto. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mm.